La cabaña en el bosque. Era el verano de 1982 cuando Julia y su familia decidieron pasar unas vacaciones en una cabaña en medio del bosque. La cabaña pertenecía a un amigo de la familia que la había ofrecido generosamente para que disfrutaran de unos días de paz y tranquilidad. Era un lugar apartado, sin vecinos cercanos, perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad. Al llegar, Julia quedó encantada con la belleza del lugar. La cabaña, aunque rústica, era acogedora y tenía todas las comodidades necesarias. Estaba rodeada de altos árboles que parecían tocar el cielo, y un pequeño río corría cerca, proporcionando un sonido relajante. Sin embargo, desde el primer día, Julia sintió una inquietud inexplicable, una sensación de que no estaban solos. La primera noche, después de un día de exploración y diversión, todos se fueron a la cama temprano. Julia tenía problemas para dormir, así que se levantó y decidió leer un poco en la sala de estar. Mientras estaba absorta en su libro, escuchó un ruido extraño afuera, como si algo o alguien se estuviera moviendo entre los árboles. Pensó que podría ser un animal salvaje y trató de ignorarlo, pero la sensación de ser observada no la dejaba en paz. Al día siguiente, comentó lo sucedido con su esposo, Tom, quien la tranquilizó diciendo que era normal escuchar animales en un lugar tan apartado. Sin embargo, esa noche los ruidos se hicieron más intensos y claramente no eran producidos por animales. Parecía que alguien estaba rondando la cabaña. La tercera noche fue cuando todo se volvió realmente aterrador. Mientras Julia y Tom dormían, fueron despertados por un fuerte golpe en la puerta principal. Tom se levantó de un salto, agarró una linterna y se dirigió hacia la puerta, mientras Julia lo seguía temblando de miedo. Al abrir la puerta, no había nadie. La oscuridad era total, y el bosque se veía más amenazante que nunca. Cerraron la puerta con llave y volvieron a la cama, aunque ninguno pudo dormir bien. El cuarto día, Julia decidió investigar un poco sobre la cabaña. Habló con el amigo que se la había prestado y le contó sobre los extraños sucesos. El amigo, algo incómodo, le confesó que, años atrás, una familia había desaparecido misteriosamente mientras se hospedaba allí. Nunca se encontró rastro alguno de ellos, y la cabaña había estado vacía desde entonces hasta que él la compró. Esa noche, Julia no podía dejar de pensar en la familia desaparecida. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, tuvo una pesadilla en la que veía a una mujer y dos niños parados al pie de su cama, mirándola con ojos vacíos y rostros pálidos. Se despertó sobresaltada, sudando frío y sintiendo una presencia en la habitación. Al encender la lámpara, no vio nada, pero la sensación persistía. Decidieron que era hora de irse. A la mañana siguiente, empacaron sus cosas rápidamente y se dispusieron a salir. Mientras cargaban el coche, Julia vio algo en el suelo cerca de la cabaña. Era un viejo muñeco de trapo, sucio y desgastado, que no pertenecía a su familia. Al recogerlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda y lo dejó caer inmediatamente. Justo cuando estaban a punto de partir, Julia escuchó una voz susurrante que decía su nombre. Se giró y, por un instante, creyó ver la silueta de una mujer parada en la ventana de la cabaña, mirándola fijamente. Parpadeó y la figura desapareció. Sin decir una palabra, subió al coche y Tom aceleró, dejando atrás la cabaña y sus inquietantes secretos. De regreso en la ciudad, Julia y su familia trataron de olvidar lo sucedido. Sin embargo, Julia nunca pudo quitarse la sensación de haber escapado por poco de algo siniestro y maligno. Años después, la cabaña fue demolida, pero las historias sobre los eventos extraños y la familia desaparecida persistieron, convirtiéndose en una leyenda local que advertía a los curiosos sobre los peligros de adentrarse demasiado en el corazón del bosque. La cabaña del lago sombrío. En el año 2015, Ana y Javier, una joven pareja en busca de un retiro tranquilo, decidieron alquilar una cabaña aislada en el lago sombrío, un lugar remoto en los bosques de Canadá.
La cabaña tenía un encanto rústico, rodeada por una densa arboleda y con una vista impresionante del lago. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre extraños sucesos en la zona, Ana y Javier estaban emocionados por su escapada romántica. La primera noche fue tranquila. Cenaron junto a la chimenea y disfrutaron del sonido de los grillos y el suave murmullo del lago. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de quedarse dormidos, Ana escuchó un ruido proveniente del exterior. Era un susurro leve, apenas audible, pero lo suficientemente extraño como para despertarla. Miró por la ventana, pero no vio nada inusual. Al día siguiente, mientras exploraban los alrededores, se encontraron con un anciano que vivía en una cabaña cercana. Les contó historias sobre el lago sombrío, mencionando que muchos creían que estaba maldito. Según la leyenda, hace muchos años, una mujer llamada Elisa había sido acusada de brujería y ejecutada injustamente en el lago. Desde entonces, su espíritu inquieto vagaba por la zona, buscando venganza contra cualquiera que se atreviera a quedarse en su territorio. Ana y Javier rieron nerviosamente, descartando las historias como simples supersticiones. Pero esa noche, los susurros volvieron, más claros y persistentes. Esta vez, Javier también los escuchó. Decidieron salir a investigar, armados con linternas y un bate de béisbol. Al caminar hacia el lago, notaron una figura femenina envuelta en niebla que se desvanecía rápidamente entre los árboles. Sobrecogidos por el miedo, regresaron apresuradamente a la cabaña. En los días siguientes, los sucesos extraños se intensificaron. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban y sombras que parecían moverse por sí solas. Una noche, encontraron una muñeca antigua en el porche de la cabaña, con una nota que decía, "No estás a salvo aquí". La muñeca estaba desgastada, con ojos oscuros y vacíos que parecían seguirlos a donde quiera que fueran. Ana, aterrorizada, insistió en que debían irse, pero Javier, queriendo demostrar que no había nada de qué preocuparse, decidió quedarse. Esa noche, Ana tuvo una pesadilla en la que la mujer de la leyenda, Elisa, la atrapaba y la arrastraba hacia el lago. Despertó gritando y encontró a Javier en trance, caminando hacia el agua. Desesperada, lo alcanzó y lo sacudió hasta que despertó, confuso y asustado. Convencidos de que algo realmente siniestro estaba sucediendo, Ana y Javier decidieron irse a primera hora de la mañana. Sin embargo, cuando intentaron arrancar el coche, este no respondió. Los teléfonos móviles tampoco tenían señal. Se dieron cuenta de que estaban atrapados. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. La cabaña temblaba como si una fuerza invisible la azotara. Las ventanas se rompieron y las puertas se abrieron de golpe. En medio del caos, Ana y Javier vieron la figura de Elisa, ahora claramente visible, con una expresión de furia y dolor en su rostro. Alzó una mano y los muebles volaron por los aires, empujándolos hacia el exterior. Desesperados, corrieron hacia el lago, esperando encontrar alguna salida. Al llegar, Elisa apareció frente a ellos, su rostro ahora lleno de lágrimas. Con una voz que resonaba como un eco de siglos de sufrimiento, dijo, "No quiero hacerles daño. Solo quiero descansar". Ana, comprendiendo el dolor de Elisa, tomó la muñeca que aún llevaba consigo y la arrojó al lago. Elisa se desvaneció lentamente, dejando un silencio absoluto en su lugar. La atmósfera alrededor de la cabaña cambió de inmediato. El aire se sentía más ligero y la sensación de peligro se disipó. A la mañana siguiente, el coche arrancó sin problemas y los teléfonos recuperaron la señal. Ana y Javier dejaron la cabaña rápidamente, sin mirar atrás. Aunque nunca hablaron mucho de lo sucedido, ambos sabían que habían sido testigos de algo más allá de su comprensión. Años después, Ana encontró en una librería un libro sobre leyendas locales de Canadá. Al hojearlo, descubrió una fotografía antigua de Elisa, la mujer del lago, y la muñeca.
La leyenda decía que Elisa finalmente encontró paz cuando alguien comprendió su dolor y la ayudó a descansar. Ana y Javier aprendieron que a veces, los lugares tienen historias profundas y dolorosas, y que las almas perdidas solo necesitan ser escuchadas para encontrar la paz. La cabaña en el bosque oscuro. Era una fría tarde de octubre cuando Laura y su grupo de amigos decidieron pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque, buscando desconectarse del bullicio de la ciudad. La cabaña, situada en un claro, estaba rodeada de densos árboles que parecían susurrar secretos oscuros entre sus ramas. El lugar había sido una recomendación de un conocido que aseguraba que allí encontrarían la paz y tranquilidad que tanto anhelaban. El grupo estaba compuesto por Laura, su novio Marcos, y sus amigos Ana, Luis y Sofía. La cabaña era rústica pero acogedora, con una gran chimenea en el centro de la sala principal. A medida que la noche caía, encendieron la chimenea y se acomodaron para disfrutar de una velada de historias y risas. Todo parecía perfecto hasta que Ana mencionó una vieja leyenda local. Según la historia, hace muchos años, un hombre llamado Samuel había construido la cabaña para vivir en soledad después de perder a su familia en un trágico accidente. Aislado del mundo, Samuel comenzó a perder la cordura, y los lugareños decían que su espíritu aún vagaba por el bosque, atormentado y buscando compañía. Marcos, siempre escéptico, se rió y desestimó la historia como un cuento más para asustar a los turistas. Pero a medida que la noche avanzaba, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Primero, Sofía escuchó un susurro que venía del bosque. Luego, las luces comenzaron a parpadear, y el viento afuera parecía ulular de una manera casi humana. Laura, que siempre había sido sensible a lo paranormal, empezó a sentirse incómoda. Decidió ir a la cocina a buscar algo de beber para calmar sus nervios. Mientras estaba allí, la luz parpadeó de nuevo y escuchó un suave susurro cerca de su oído: no estás sola. El grito de Laura hizo que todos corrieran hacia la cocina. Encontraron a Laura pálida y temblando, tratando de explicar lo que había oído. Luis, siempre práctico, intentó racionalizarlo todo, diciendo que seguramente era el viento. Pero entonces, un fuerte golpe en la puerta principal los hizo saltar a todos. Marcos se armó de valor y abrió la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, encontraron una vieja foto en blanco y negro de una familia feliz. Laura reconoció la cabaña en el fondo de la foto. Recordando la leyenda de Samuel, comenzaron a preguntarse si realmente estaban solos en ese lugar. Decidieron irse a dormir, esperando que la mañana trajera claridad y tranquilidad. Pero la noche fue cualquier cosa menos pacífica. Laura tuvo pesadillas de un hombre sombrío que la observaba desde la oscuridad del bosque. Ana, por su parte, se despertó en medio de la noche sintiendo una mano fría sobre su brazo, solo para encontrar su cama vacía. Al amanecer, todos se encontraban en la sala principal, agotados y asustados. Decidieron explorar el bosque cercano en busca de alguna explicación. No muy lejos de la cabaña, encontraron una tumba improvisada con una cruz de madera que llevaba el nombre de Samuel. La tierra alrededor de la tumba estaba recién removida, como si alguien hubiera estado cavando allí. De regreso en la cabaña, encontraron el interior revuelto. Algo o alguien había estado allí mientras ellos estaban afuera. Sofía encontró un diario escondido debajo de una tabla del piso. Era el diario de Samuel. En él, describía cómo había perdido a su familia y cómo, en su desesperación, había intentado comunicarse con ellos a través de rituales oscuros. Al final del diario, Samuel mencionaba que había logrado traer algo de vuelta, pero que no era su familia. Era algo oscuro y maligno. Aterrorizados, decidieron que debían irse inmediatamente. Mientras empacaban, la cabaña empezó a vibrar y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Las sombras en las paredes tomaron formas humanas, y una figura oscura apareció en la entrada, bloqueando su escape. Marcos, con el diario en mano,
Comenzó a recitar en voz alta las últimas palabras de Samuel, esperando que de alguna manera eso los liberara. La figura oscura se detuvo y los susurros disminuyeron. Aprovechando la oportunidad, el grupo corrió hacia la puerta y se dirigió al coche. Con el motor en marcha, miraron atrás y vieron cómo la cabaña parecía hundirse en la tierra, llevándose consigo todos los secretos y la oscuridad que había albergado. Con el corazón aún latiendo rápido, prometieron no hablar nunca más de lo sucedido. Regresaron a la ciudad, cada uno con cicatrices invisibles de aquella experiencia. La cabaña de los susurros oscuros desapareció del mapa, pero la historia de Samuel y su tormento quedó grabada para siempre en sus mentes. La cabaña de los ecos perdidos. Hace algunos años, en un rincón olvidado de las montañas de Vermont, existía una cabaña solitaria conocida por los lugareños como la cabaña de los ecos perdidos. La historia de esta cabaña había circulado durante generaciones, susurrada en tonos bajos en los bares locales y narrada con temor a los niños que se portaban mal. Nadie se atrevía a acercarse, excepto aquellos que no conocían su oscura reputación. Sofía, una joven investigadora de lo paranormal, había oído hablar de la cabaña y, con un grupo de amigos igualmente interesados en el misterio, decidió emprender una expedición. Querían documentar cualquier actividad paranormal y desentrañar los secretos que se escondían entre sus paredes. Junto a ella, viajaban Carlos, un escéptico de corazón, Marta, una médium sensible a las energías, y Javier, el técnico de equipo. La cabaña se alzaba en un claro, rodeada por un denso bosque de pinos. Su estructura de madera estaba cubierta de musgo y las ventanas, rotas hace mucho tiempo, dejaban entrever la oscuridad en su interior. El grupo llegó al atardecer, con el cielo teñido de un ominoso color anaranjado. Entraron con cautela, encendiendo linternas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aire estaba pesado y frío, a pesar de que fuera era una tarde cálida. Comenzaron a explorar la cabaña, registrando en video cada rincón mientras Marta intentaba captar cualquier energía residual. Las primeras horas fueron tranquilas, sin más que el crujir ocasional de la madera vieja. Pero al anochecer, las cosas empezaron a cambiar. Marta, que había permanecido en silencio, se detuvo de repente en medio de la sala principal. «Hay algo aquí», susurró, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. «Puedo sentirlo, algo muy antiguo y oscuro». Decidieron hacer una sesión de espiritismo para intentar comunicarse con cualquier entidad presente. Se sentaron en círculo alrededor de una mesa antigua, con una vela en el centro y un tablero de ouija frente a ellos. Marta tomó la iniciativa, cerrando los ojos y respirando profundamente. «Espíritus de este lugar, nos presentamos con respeto y humildad. Si hay alguien aquí, por favor, háganos saber su presencia». El planchet del tablero comenzó a moverse lentamente, al principio con torpeza, luego con más firmeza. Formó la palabra SOLARIS. Nadie entendió el significado, pero antes de que pudieran preguntar más, un fuerte golpe resonó desde el piso superior. Carlos, aún escéptico, subió las escaleras para investigar, seguido de Javier. Encontraron una habitación polvorienta con una cama vieja y un armario cerrado. Cuando abrieron el armario, descubrieron un antiguo diario. Sus páginas estaban amarillentas y frágiles, pero aún legibles. Era el diario de un hombre llamado Samuel Solaris, quien había vivido en la cabaña hace más de un siglo. A medida que leían, la historia de Samuel se desplegó ante ellos. Había sido un hombre solitario que se mudó a la cabaña después de la trágica muerte de su esposa e hijos en un incendio. En su dolor y desesperación, comenzó a experimentar con rituales oscuros, intentando traer de vuelta a su familia. Los últimos escritos eran incoherentes, hablando de voces y sombras que lo acechaban. De repente, Marta gritó desde abajo. Corrieron de regreso a la sala principal y la encontraron de pie, pálida y temblorosa. «Vi a alguien, una figura en el pasillo».
No era humana. La temperatura en la cabaña cayó en picado y una sensación de opresión llenó el aire. Decidieron que era hora de irse, pero cuando intentaron abrir la puerta principal, descubrieron que estaba bloqueada desde el exterior. Ninguna de las ventanas respondía a sus esfuerzos por abrirlas. Estaban atrapados. En medio del pánico, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y una risa fría y distante resonó en la cabaña. Los susurros se intensificaron, formando palabras ininteligibles pero llenas de malicia. Marta, en un estado de trance, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Samuel Solaris ha fallado. Su dolor nos alimenta, su desesperación nos ata aquí. Carlos intentó razonar con la entidad, pidiendo su liberación. Pero la voz solo se hizo más fuerte y las sombras más densas. Marta cayó al suelo, inconsciente. Javier y Sofía la levantaron, desesperados por encontrar una salida. Fue entonces cuando notaron una trampilla en el suelo, cubierta por una alfombra polvorienta. La abrieron y descendieron a un sótano oscuro y húmedo. En el centro del sótano había un círculo de símbolos extraños, rodeados por velas apagadas hace mucho tiempo. Sofía, recordando los rituales que había estudiado, comprendió que era un sello, un intento de Samuel por contener la oscuridad que había desatado. Con una última esperanza, encendieron las velas y recitaron una antigua oración de protección. Las sombras alrededor de ellos se agitaban furiosas, pero lentamente comenzaron a disiparse. La temperatura comenzó a subir y los susurros disminuyeron hasta convertirse en un leve murmullo. Finalmente, el silencio volvió a reinar en la cabaña. Marta recobró la conciencia, débil pero viva. Subieron de nuevo y, esta vez, la puerta principal se abrió con facilidad. Salieron al claro, respirando el aire fresco con alivio. Se alejaron de la cabaña sin mirar atrás, jurando nunca más hablar de lo sucedido. La cabaña de los ecos perdidos quedó allí, un testigo mudo de las tragedias y horrores que habían acontecido en su interior. Años después, Sofía publicó un libro basado en sus experiencias. Aunque el éxito le trajo fama, aquellos que leyeron el libro y conocían la verdadera historia, sabían que no era solo una novela de terror. Era una advertencia de que algunas puertas nunca deben ser abiertas y algunos ecos deben permanecer perdidos.